En el capítulo anterior, 3 Murder Drones atacarían la colonia, pero por suerte Metal pudo acabar con los 3 Murder Drones, además de mostrarle a todos su superioridad al derrotar a los Murder Drones sin sufrir ningún rasguño. ¿Qué planes a futuro le esperarán a nuestro querido Me Pica un Pulmón? Soy el narrador y hoy les traigo ecos de una programación vacía, el peso de una sombra falsa. Primary command, protect Uji. Activated. Secondary command, protect the worker drone colony. Activated. Third command, destroy all threats to the colony. Activated. Murder drones, dead or alive, are mine. Everything about you, insect! I am the ultimate overlord, Metal Sonic! Nuestra historia comienza en lo que parece ser la base del Dr. Eggman. Metal Sonic, diría el doctor llamando a su más grande creación. Y de un parpadeo aparecería Metal Sonic, con una mirada seria viendo a su creador. Escucha bien Metal, necesito que vayas a esta dirección, ya que mi satélite notó rastros de una Chaos Esmeralda, así que quiero que me la traigas en cuanto antes, y si te encuentras en Sonic, destrúyelo, diría serio mientras miraba la computadora central y a Metal. Entonces ve Metal y consígueme esa esmeralda. Metal asentiría para activar su propulsor y así salir disparado por una escotilla para salir de la base de Eggman. Y después de unos segundos Metal llegaría a la locación que su creador le indicó, solo encontrándose con una densa selva. Metal se abriría paso y sand sus garras afiladas para cortar el monte, pero desde unos minutos encontraría la Chaos Esmeralda, la cual estaba en un contenedor de la agencia de Gun. Metal destruye el contenedor para intentar tomar la esmeralda. Pero en un momento a otro recibiría un golpe que haría que su cabeza dé vuelta y al acomodarla, vería de quién se trataba y se pone serio. Vaya, Metal amigo que te trae por aquí, diría burlonamente viendo a su copia. Metal solo señala la esmeralda la cual Sonic tenía en su mano. ¿Quieres la esmeralda? Pues ven por ella, diría con una sonrisa mientras guardaba la esmeralda en sus espinas de la cabeza para ponerse en pose de batalla. Y al igual que el Metal se pone en pose de pelea, para que de un segundo ambos contrincantes salgan disparados, generando un choque que sacudió el lugar. Metal usaría un Spin Dash, pero fácilmente Sonic lo esquiva para darle un Omin Attack al erizo metálico cuando dejó de ser una esfera, pero Metal lo detiene para darle un golpe en el estómago, haciendo retroceder al erizo. Te has vuelto fuerte Metal, diría con una sonrisa. Pero aún así no podrás vencerme, ¿sabes por qué? Metal vería confundido a Sonic esperando una respuesta. Porque yo soy el mortal más fuerte de la historia, diría para transformarse en su fase 4. Metal se queda en shock al ver eso e intentaría escapar, pero sus piernas no respondían. En eso Sonic se lanza a máxima velocidad usando su ataque estrella. Golpe del dragón, diría a todo pulmón. Ataque atravesaría a Metal dejando al robot paralizado, pero no se termina ahí ya que Sonic se acerca a Metal para decirle esto. Ahora iré a por tu hermana, diría con una sonrisa macabra. Metal al escuchar esto se enoja para levantarse de golpe, pero se daría cuenta que todo fue un sueño digital y se encontraba en una parte de la guarida de los Murder Drones. Solo fue una pesadilla Metal, diría el erizo mentalmente, pero preocupado, ese sueño lo sintió tan real, ¿acaso será una predicción, como dicen algunos? Pero dejaría ese pensar de lado ya que Metal no creía en esas cosas y se dirigiría a la nave para entrar y así encontrándose con Big N, los cuales estaban amarrados en las sillas por unas cadenas. Hola Sonic, diría N tranquilamente.
Aunque N fuera un prisionero no deja su actitud amigable, además Metal al ver lo inocente que era el Murder Drone, decidiría intentar hacer que cambie de pensar sobre la compañía y la caza de Worker Drones, el cual poco a poco hace que N tenga un diferente pensar, y casi lo olvido. Pasó una semana desde que Uzi y Metal se irían de la colonia. Hola N, hola Vi, ¿qué tal la vida? Diría sin importancia. Pues que te digo Sonic, lo de siempre estar sentado aquí, al lado de mi compañera que cada día me quiere matar, lo de siempre, diría normalmente, pero por dentro estaba nervioso por tener a Vi cerca, y al igual que tuvo un extraño sueño sobre una supuesta mansión, humanos de color oscuro, y él como un mayordomo, algo raro la verdad. Como sea, ¿y tú Vi por qué no hablas? ¿Acaso estás molesta conmigo? Diría burlonamente. Vi no diría nada y solo se limitó a soplar unas burbujas, ya que convirtió sus manos en un sopla burbujas. Mejor para mí que no hables, no soportaría tus pendejadas todos los días. Por cierto N, ¿dónde está Uzi? Así es cierto, casi lo olvido, ella me dijo que te avisará que salió en búsqueda de Worker Drones muertos para dárnoslo de comer y así no morir de sobrecalentamiento, para así sacarnos información. Ya veo, y hablando de información, por casualidad, ¿no tuvieron contacto con alguien de la compañía? Pues no, la única que podía contactar con la compañía esa era J, pero ella, pues ya sabes, diría mientras hace una seña en el cuello dando a entender sobre la muerte. ¿Y tú Vi, por casualidad sabes dónde J se comunicaba con la compañía? No sé, un comunicador, una computadora, lo que sea. Vi no diría nada y seguiría soplando sus burbujas. Si no hablas le diré a Uzi que no te dé tu parte de Worker para que mueras. Vi solo suspira para contestar de mala gana. No lo sé, J era muy reservada con ese tema de la compañía, según solamente ella puede comunicarse con ellos por ser la jefa, diría sin ganas. Entiendo, diría de brazos cruzados. Pero en eso llegaría Uzi con 2 brazos de Worker Drones. Ya era hora que llegaras enana. Fue difícil encontrar partes de dron muertos que le quede aún aceite, solo pude traer esto, y al fin que despiertas Sonic, encontré algo mientras dormías, diría para entregarle un brazo a cada murder. Metal se sorprende por lo dicho por Uzi, y le preguntaría qué era lo que encontró. Es esto, diría mostrando una llave de acceso. No sé de qué se trata, pero lo encontré por ahí tirado en una esquina, junto a la insignia de piloto de N. Piloto de la nave, diría haciendo una pose cool mientras señala a Metal. No me había dado cuenta, sí que te queda bien, diría notando la insignia de la gorra de N, pero en eso Vi haría como gata mientras miraba a N, algo que confundió a Metal y a Uzi, pero no le darían importancia. Oye N, por casualidad sabes de dónde es esta llave. Bueno, viéndola de cerca, me parece familiar aunque no recuerdo de dónde es. Bueno, lo que faltaba, diría Metal furioso por no saber de dónde era la llave. Pero creo que debe ser la llave de la oficina de J. Espera, J tenía una oficina. Pues sí, era obvio que tendría una. Ella es la jefa del escuadrón, diría confundido. ¿Y dónde queda esa supuesta oficina? No está muy lejos, solo sal de la guarida y a 2 edificios a la derecha está en la planta baja del tercero. Perfecto, gracias por la información, Uzi, ya vengo, iré a investigar ese lugar. Si N o Vi te buscan, haces algo, tienes permiso a dispararles. Lo voy a gozar. Como no lo puedes imaginar. Tampoco exageres, mujer, aunque dudo que lo hagan, cierto. Pues obvio que no, Sonic, yo no le haría nada a Uzi, se lo juro, diría mientras levanta la mano en forma de promesa. Vi por su parte no diría nada. Bien, te dejo a cargo, Uzi. Ladrón asiente, para que después de un momento a otro Metal salga de la nave. Y después de unos segundos Metal saldría de la guarida para comenzar a ver los edificios. Según N es 2 a la derecha, bingo, Dios, encontrando el edificio correcto. Y al entrar al edificio vería todo destrozado, pero se daría cuenta que solo había una puerta que estaba en buen estado, por lo que dedujo que era la oficina y usaría la llave, y estaba en lo correcto, era la oficina, y al abrirla se toma con muchos papeles regados, algunos en el suelo, otros pegados a la pared, pero sin nada escrito. Bueno, a trabajar, diría para tronar sus articulaciones metálicas que simulan ser sus nudillos para empezar a registrar todo. Y después de unos segundos no encontraría nada, por lo que, molesto, tiraría una lapicera de la compañía que J tenía ahí a la pared, pero por casualidades de la vida le pega a lo que parece ser un botón oculto, pero al no ser apretado correctamente diría. Error, presiónalo de nuevo. Metal se confunde por eso, por lo que se acercaría al examinar la pared. Con que un escondite secreto, EJ, veamos qué escondes.
Y así Metal pondría su mano en el botón para activar su línea de código para empezar a hackear el sistema y así poder entrar. Y después de unos minutos el sistema de seguridad cedería y la puerta se abriría y Metal al entrar a esa sala oculta, solo se encuentra con lo que parece ser una sala de descanso. Todo F necesita descansar, diría entendiendo la razón de tener esta sala, el estrés es demasiado, además su padre tenía uno igual. Pero siguiendo el erizo metálico empezó a revisar cada rincón de la habitación de descanso y no encontraría nada útil, solo baterías, 2 esqueletos, una gorra y chaqueta de la compañía, una cámara de vídeo, una cámara de vídeo. Metal tomaría la cámara para revisar, y efectivamente, tenía grabaciones guardadas, el erizo conectaría la videocámara a lo que parece ser un proyector para saber de qué se trataran. Hola, soy designación serial J10X111001. ¿Qué es un equipo? Un equipo es como una familia. Si la familia tuviera un miembro claramente superior. Y mi equipo tiene resultados sobresalientes trimestre tras trimestre. ¿Cómo le hago? Bueno, todo tiene que ver con una sola cuestión. Mi nacimiento. Al parecer J registró algunas cosas como una bitácora, interesante, veamos si es de ayuda para saber exactamente el por qué la compañía los mandaron. Y así el erizo vería el primer corto, que era solamente J presentado al escuadrón y cómo mataban obreros. Aburrido, en serio no hay nada útil, diría ya que parecía un comercial promocional esto. Bienvenidos a la oficina ejecutiva. Este es el teléfono para las malas noticias y mi pelota antiestrés cortesía de la empresa. Pero no vinimos a ver esto. Cuando operas en mi nivel de profesionalismo, el balance entre el trabajo y la vida cotidiana es imperativo. O si no, esas emociones cuidadosamente contenidas se desbordan en formas tipo... ¡Mírenme! ¡Productividad cero! ¡Ahí te van unas tareitas pendientes! ¡Agua del agua, ¡por la sinergia! Obvio que no trabajamos para JC Jensen. Yo me lo inventé. Por lo que pasaría al siguiente video, el cual era de J mostrado su oficina y su sala de descanso, para después pasar a una escena que a Metal lo dejo con cara de póker. Me recuerda a mí cuando voy a las fiestas de Shadow, diría de brazos cruzados con una cara de póker. Al parecer al ladrón se le olvidó apagar la cámara y se grabó a ella misma borracha por accidente de baterías. Pero todo el ambiente cambia drásticamente al ver que en el video un teléfono sonaría y que de un momento a otro J cambiaría de actitud para irse a una sala para contestar, pero por suerte de Metal la cámara pudo grabar un poco de la conversación, pero solamente se podía escuchar la voz de J. Algo no me cuadra, J cambió su actitud rápidamente, pasó de ser la borracha del pueblo a ser el traumas, porque será exactamente, ¿acaso hay alguien que le incomoda? Diría pensativo, ese cambio de actitud de parte de la J del vídeo hizo que Metal activara su modo detective, y cada palabra que decía la J de la pantalla mientras hablaba por celular eran llenas de miedo. Al final el video se corta y se pone otro, donde se vería a los 3 drones comiendo un verde worker drone, solo que a diferencia de ambos drones, J parecía diferente. Metal había visto como esa J estaba perdida en sus pensamientos, como si algo, o alguien le incomodara. Pero al final Metal quita el vídeo para poner otro, pero se da cuenta que ya no había más, por lo que decide guardar la cámara, en forma de respeto a la difunta J y no exponer su secreto, y así este se iba a por ir, pero en eso, un teléfono sonaría, por lo que Metal iría al origen del ruido encontrándose con el teléfono antiguo. Metal por curiosidad tomaría el teléfono sin decir nada y contesta. A primera instancia no se escucharía nada, a lo que Metal creyó que no era nada hasta que escuchó. Tú no eres J, diría una voz entrecortada y con varios tonos, como de glitches. En eso los sistemas de Metal se activan, detectando el peligro, por lo que este tiraría el teléfono por una ventana, para que este explotara. Eso sí que no me lo esperaba, pero ¿quién era? Será mejor volver a la nave, volveré otro día para investigar más a fondo, diría para activar su propulsor y así llegar en un parpadeo a la guarida.
Y al llegar se topa con Uzi, la cual estaba fuera de la nave como revisando algo. Volví, ¿qué haces, enana?, diría apareciendo de la nada. ¡Ay, coño de su madre! No me asustes así, Sonic, diría molesta mientras golpeaba a Sonic. Lo siento, era una broma, ya, diría mientras se apartaba a Uzi. Y bien, ¿qué pasó mientras no estaba? Pues ¿por dónde comienzo? Flashback. Se vería a Uzi viéndose en el espejo de la nave hasta que de la nada un símbolo extraño aparece en el visor de ella reemplazando uno de sus ojos virtuales para después destruirse el espejo. ¿Pero qué carajos?, diría sorprendida y a la vez choqueada. Eso es raro y preocupante, diría la Murderdrone en forma burlona. Cállese, de seguro esto es tu culpa, diría señalando a la Murder. Nunca había visto ese símbolo en toda mi existencia. ¿Qué tal si hacemos una autopsia para saber qué es exactamente?, diría con una sonrisa en su rostro. Una más y te mueres, diría apuntando a Vi con su arma. Vamos, dispara, veamos si eres capaz. Oh, claro que lo soy. Chicas, cálmense, sé que es su problema, pero no quiero tener problemas con Sonic como la última vez, diría nervioso ya que hace 3 días por culpa de Metal les hizo la de la silla eléctrica, y duraron esos 3 días desactivados. Fin del flashback. Y eso fue lo que pasó. Ya veo, ¿y me podrías decir qué era ese símbolo el cual vistes? No te sé explicar, pero se veía así, diría para tomar una pieza de metal para dibujar la forma del símbolo en la nieve. Se veía así, no sé qué era esa cosa, pero ni Vi o N saben de ella. Qué extraño, no tengo un símbolo así registrado en mi sistema, será mejor investigar luego eso, tengo noticias. A ver, cuenta que encontraste en la oficina de J. En la oficina no había nada, solo papeles los cuales no tenían nada relevante, pero lo que sí importa es que encontré una sala secreta el cual parecía ser una sala de descanso. Uzi se confunde por eso, iba a hablar, pero Metal la calla. Déjame terminar, en esa sala encontré una videocámara la cual tenía registrado como el escuadrón mataban a los drones, algo así como una bitácora, pero lo más importante es que en uno de esos vídeos J recibe una llamada, no sé de quién es, pero después de recibir esa llamada su actitud cambió, se veía nerviosa, por lo que creo que hay algo peor que un murder drone. Ya veo, entonces ¿qué hacemos ahora con esa información? No te sé decir exactamente, lo que dije puede ser una teoría, ya que no pude encontrar más nada ya que esos vídeos solo mostraban las misiones del escuadrón, nada más importante que ese clip, además intenté saber quién era el que hablaba por el teléfono pero casi me explota en la cara esa madre. ¿A qué te refieres con eso?, diría levantando una ceja virtual. Pues cuando me iba ese mismo teléfono sonó, por lo que lo contesté para intentar conseguir respuesta, pero lo único que encontré fue estas respuestas, no eres J, para que de la nada el teléfono me explotara. Por suerte lo tiré lejos, y gracias a eso, me dio las sospechas de que alguien no quiere que sepamos sobre la compañía. ¿Con qué así paso? Bueno, con esta información me está dando más ganas de reparar esta nave e ir a matar a esos estúpidos humanos. Como tú digas, enana, diría de brazos cruzados, él tenía la capacidad de reparar la nave, pero como Uzi la usaría para matar a los humanos, decidió no decirle que podía. Y bien Uzi, ¿qué tal si te ayudo a practicar tu combate cuerpo a cuerpo, y no me salgas con esa mamada, de que tienes tu arma ya que habrán puntos que no podrás usarla como cuando se tiene que recargar? Uzi pondría mala cara ya que tenía la excusa de su arma, pero al final aceptaría. Mientras que en la colonia, justamente en el almacén, se mostraría a 2 drones, uno el cual era Jimmy y el otro cual nombre es Frank, hablando sobre el hueco que dejó Metal en el techo. Bueno, deberías arreglar eso porque sería un problema de seguridad muy grande, Frank, diría viendo el nombre del dron en su uniforme. El encargado en arreglar el techo solo suspira de cansancio, al parecer tendrá mucho trabajo hoy. Está bien pero solo deja la luz encendida, diría viendo a Jimmy el cual se estaba retirando. Así claro, te deseo suerte arreglando el techo, diría con una sonrisa mientras le daba un pulgar arriba a Frank en forma de levantar el ánimo. Frank no diría nada y solo se limitó a ver cómo demonios le hacía para llegar al techo, pero en eso el dron escucharía un ruido cerca de uno de los contenedores, por lo que sacaría su linterna para iluminar esa sección la cual estaba un poco oscuro, y al iluminar el lugar se topa con el cadáver de J. Esa cosa sigue aquí, creí que lo habían desechado, diría confundido ya que había pasado una semana desde ese incidente con los murder drones, entonces ¿por qué sigue aquí el cadáver?
Pero el dron no diría nada y solo se dispuso a darse la vuelta para retirarse a intentar hacer su trabajo, pero en eso escucha un ruido extraño proveniente del cadáver de la Murder Drone, y de un momento a otro, vería como algo parecido a una araña saldría de este. Claro que el dron al ver esto se asusta y a la vez asquea y pues lo primero que hizo fue ir a contarles lo que vio a sus compañeros, y no se quedaría como pendejo viendo eso, pero siguiendo, la araña carnosa comienza a ser iluminada por una luz amarilla para después convertirse en algo más grande, para luego escabullirse por el techo. Pero en otro lugar de la colonia, se vería al señor Doorman dentro del salón de UCI, sentado al frente del profesor de este, al parecer la escuela está pasando por una reunión de padres. Escuché, señor Doorman, su hija ha estado ausente por una semana entera. Cierto, por los momentos está pasando por esa etapa de matar a los humanos, como todos. Y siguiendo su comportamiento en clases, no termina de hablar ya que es interrumpido por Khan. Claro, inteligente, popular, un entendimiento excepcional sobre las puertas, idéntica a su padre. ¿Cómo se lo digo, señor? El dron se confunde por eso, pero decide escuchar al profesor. Flashback. Se vería al profesor dando su clase sin ganas como siempre, pero... Uzi, ¿cuántas veces te lo tengo que decir? Siéntate bien. Uzi como siempre insultaría al profesor, pero Metal aparece y la agarra del cuello de su chaqueta para sentarla. Siéntese la puta madre que estresas, diría serio. Ladrón al escuchar esto no diría nada y solo miraría el pizarrón. Siguiente flashback. El profesor andaba revisando unos trabajos hechos por sus estudiantes, hasta que ve a Uzi en otro cuerpo. Uzi, no otra vez devuélvele a Braden su conciencia. Jódete, y él, bueno yo, empecé y soy una idiota, en eso le prende fuego su cabeza. Siguiente flashback. El profesor estaba dando los detalles sobre una tarea en grupo, pero ve a Uzi obviamente con Metal. Uzi, necesitas a más drones para tu grupo, no solamente a uno, diría viendo a ambos ya que en todos los trabajos en grupo Uzi siempre está con Metal como un dúo. Es obvio que todos quisieron estar en nuestro grupo. No es cierto, solo queremos a Sonic en nuestro grupo, además eres súper rara. Entonces jódete, diría dentro de un cubo de la basura. Metal solo suspira para abrir el contenedor y sacar a Uzi de ahí. Le cuesta adaptarse, creemos que le falla el programa, cómo se comporta en casa, diría para tomar su bolígrafo y una hoja para escribir. Khan no sabía qué decir por eso. Disculpe, sé que ella tiene problemas, pero decir que tiene fallas es demasiado, quizás no le prestó tanta atención. El profesor escuchaba esto mientras lo escribía en la hoja, pero en eso aparece un ladrón. Disculpe interrumpir, pero señor Doorman, ha ocurrido un incidente. Khan se confunde, pero aprovecha el bug y tomaría la hoja que el profesor tenía para anotar. Mientras con los protas, se vería a una toda cansada, ya que Metal le enseñó un poco sobre el combate cuerpo a cuerpo, dejando al ladrón toda exhausta. Demonios, estoy sudando, ¿quién carajos programó esto? Metal iba por hablar pero sería callado por Uzi. Si vas a preguntar si estoy bien es obvio que sí, porque yo, soy Dios, diría para empezar a reír como psicópata. Metal por una extraña razón sintió un escalofrío recorrer todos sus sistemas, su protocolo de defensa se activaría y se pondría serio, por alguna razón esa palabra hacía que sintiera como si su vida corriera peligro, pero decidió dejarlo pasar, pero en eso se da cuenta de algo. Had, my brother, diría Metal saludando a su mejor amigo. Sonic, my brother, diría respondiendo el saludo de su amigo. Hola, Tad, ¿qué te trae por aquí? Diría apenada porque su amigo vio lo que acaba de hacer. Venía a traerle los apuntes de la clase a Sonic y la tarea para que no esté atrasado. Uzi confundida le pregunta el por qué a Metal ya que ellos estaban exiliados de la colonia. La razón que le pedí el favor a Tad de eso es porque no conoces a mi madre cuando se enoja, tiene programación latina, la última vez me dejó en la enfermería por 2 semanas por culpa tuya enana, diría serio ya que por una estupidez de Uzi hace un mes a Metal lo dejaron como a nosotros cuando raspábamos el curso. Ah, sí es cierto, lo había olvidado, diría con cara de póker ya que no se acordaba. Bueno, aquí tienes Sonic, le daría los apuntes de la clase. Gracias Tad, me salvaste la vida, aún recuerdo la vez que no dismo de baja con Lixie y Dol por no hacer todo lo que mando el profe. Tranquilo Sonic, además yo debería agradecerte a ti, me salvaste la vida, aunque no creo eso de su destierro, nadie en la colonia habla de eso, y más sobre. Porque soy demasiado rebelde, como para volver a la sociedad, no volveré jamás a ese lugar, diría sería.
Cállese y deja hablar, diría Metal mientras le daba un zape a Uzi para que deje de hacer sus pendejadas. Ladrón solo se sobaría la cabeza mientras miraba seria a Metal y iban a discutir, pero serían interrumpidos por Ta. Disculpa interrumpir, pero, a lo que me refería es que, empezaron a desaparecer drones de la nada, y la única pista del responsable es de alguien que vio algo salir del cadáver de la murder drone que Uzi mató. Tanto Uzi como Metal se sorprenden, pero más Metal, por lo que agarra a Tad de los hombros. Tad, ¿de dónde supiste eso? Diría serio viendo a su amigo. Ah, pues es un rumor que se formó hace media hora, literalmente corrió el chisme más rápido que pueblo humano. Demonios, Uzi, vas a dejar esa supuesta rebeldía y volvamos a la colonia a investigar, diría serio mientras veía a su compañera. Ladrón sentiría por lo dicho de su compañero. Pero, Sonic, ¿qué pasará con Ena y Vi? No podemos dejarlos solos. De eso yo me encargo, diría entrando rápidamente a la nave. Mientras en la nave se vería a Vi soplando burbujas, mientras que N estaba leyendo un manga que Uzi le dio, pero en eso aparece Metal. Sonic, ¿qué necesitas? Diría cerrando el manga para ver al erizo. Iré a la colonia a investigar algo, los dejaré solos, pero eso sí. Si me entero que intentaron escapar, o otra cosa que no sea de mi agrado, haré que la putiza que les di hace una semana, sea una simple caricia con lo que les voy a hacer, ¿les quedó claro? Diría serio en lo último. Ambos murder drones se quedan en shock ya que sintieron el verdadero terror al escuchar las palabras de Metal, por lo que solo asistieron para evitar problemas. El erizo solo asiente para retirarse. Listo, ya está, vámonos, diría ya tranquilo viendo a sus compañeros. Ok. Y así nuestros protas se irían de la guarida. Y después de un rato nuestros protas llegarían a la puerta principal de la colonia, el cual Metal tocaría para ser recibidos por alguien conocido. Hola Tad, bienvenido, vaya tú no estabas castigada, diría confundido mientras veía a Uzi. Ladrón se iba a quejar si no fuera porque Metal la calló. Ralph, mi amigo, ¿cómo te ha ido? Diría saludando a su amigo. Sonic, no te había visto, y eso que te trae por aquí, ¿no estabas desterrado? Diría también confundido. Uzi nuevamente se iba a quejar ya que a ella dicen que está castigada y a Metal le dicen que estaba desterrado, pero Metal le da un zape pa' que se calle. Bueno, en realidad no estoy desterrado, solo ando cuidando a la hija de Cam para que no le pase nada. Ah, es entendible, bueno chicos pasen, hace mucho frío afuera, diría abriendo la puerta dejando entrar a los protas. Y así los protas entran, pero el portero detendría a Metal. Sonic, sé que lo que te voy a pedir es raro pero, ¿podrías darme tu autógrafo? Diría dándole una hoja y lapicera. Ok. Diría confundido sin entender. Y así Metal firmaría la hoja de Ralph. Gracias Sonic, eres el mejor. Y los protas se irían, pero Uzi y Metal estaban confundidos. ¿Qué acaba de pasar? Diría confundida. Ah sí, se me olvidó decirles que ahora Sonic es visto como un héroe de serie animada, ya hay pósters de ti, juguetes, hasta peluches, diría mostrando un peluche que había comprado recientemente. Metal vería el peluche con una cara seria. No importa que esté en un universo distinto, este maldito peluche me sigue, diría mentalmente viendo al peluche serio ya que una vez Sage creó un peluche igual a ese. Me tienes que estar jodiendo a Sonic si lo ven como un héroe. Eso es porque yo me hice un 3 versus 1 y gané, lo único que hiciste fue robarme la kill. Uzi se enoja, por lo que se adelanta para no seguir hablando. ¿Qué pasó? Ni idea, será mejor apurarnos antes que esta pendeja haga algo. Si tú lo dices. Y así ambos seguirían su camino. Cambio de escena. Ahora se nos mostraría a varios drones en lo que parece ser una escena del crimen, con varios drones, los cuales parecían ser los detectives del lugar, y entre ellos estaba la madre de Metal. Oigan, ¿dónde está Khan? Es que esto no es muy agradable, diría asqueado por la escena. Está en la reunión de padres en la escuela, sé que es importante, pero le he dicho que tenía que construir una puerta aquí, pero como siempre ignorando, como sea. Pero, a escondidas detrás de una puerta, estaban nuestros protas, viendo todo. Uzi estaba seria analizando el cuerpo, mientras que Metal estaba preocupado de su madre. Pero en eso Uzi haría señas con sus manos, para retirarse, Tad la seguiría, pero Metal estaba indeciso, no quería dejar a su madre sola, pero decide irse con Uzi, pero... ¿Alguna cosa forense por ahí? ¿Tenemos huellas dactilares?
Antes de que algo malo le pase a Sandra, de un parpadeo, desaparece del lugar y vería que ya no se encontraba en esa sala. Ella estaba muy confundida, pero era cargada por alguien y al ver a ese alguien se sorprende, ya que era Metal Sonic. Justamente los sistemas de defensa de Metal se activaron, detectando el peligro, por lo que rápidamente iría a donde su madre, y ver que estaba por ser atacada, activaría su motor para ser impulsado y así salvar a su figura materna, pero dejando eso de lado. «¿Estás bien?», diría viendo a su madre totalmente preocupado por su bienestar. «Sonic, ¿eres tú?», diría Ladrón sorprendida al ver a Metal. Metal estaba por responder, pero Ladrón lo abraza mientras lágrimas virtuales aparecían en su visor. Ella estaba muy preocupada de Metal. Metal corresponde al abrazo, para que después de unos minutos se separen. Sandra iba por hablar pero sería callada por Metal. «Perdóname por esto, madre», diría nervioso. Ladrón no entiende, pero de la nada siente un golpe en su nuca, haciendo que sus sistemas se reiniciarán, dejándola inconsciente. Metal la tomaría ya que no quería que le pasara nada, por lo que le da un golpecito no tan fuerte para dejarla inconsciente y así llevarla a casa, y hacer como lo que vio fuera un mal sueño. Y después de dejar a su madre en su cabina, iría rápidamente a donde sus compañeros. «Sonic, ¿qué pasó? Pensé que te pasó algo», diría nervioso ya que no vio a su compañero. «Fui a hacer algo, perdona si los preocupe», diría de brazos cruzados. Tad solo asiente, pero Uzi no dice nada, y así los tres seguirían su camino. Mientras en otra parte de la colonia. O sea, no cree que sea mi culpa, ¿verdad? Solo la abandoné una vez. Parece que se aburre en su clase y sus compañeros son terribles. Dígale fallida de nuevo y le voy a instalar una puerta en la cara. ¿Dónde están tus padres? Мертвые. Я смотрела, как они умирали. Ese era el chiste, tonta. Esa chica es hermosa, ¿verdad? La voy a dejar entrar. Con nuestros protas, estos estaban en el mismo almacén donde Uzi mató a J, pero estaba a oscuras por lo que nuestros protas necesitaban linternas, menos Metal, él tiene visión nocturna, pero en eso Uzi vería algo. Chicos, es normal esto, diría señalando con su linterna a la pared del cual estaba llena de aceite mientras había un hoyo gigante. No lo creo, al parecer lo que salió del cadáver de J, debe ser muy grande, diría analizando la pared hasta que Tad los llama. Oigan, por casualidad saben que esto, diría para alumbrar con su linterna a lo que parece ser un sello de unas cajas. Tanto Metal como Uzi al ver esa etiqueta se sorprenden, y más Uzi ya que había un símbolo idéntico al que apareció en su ojo. Oye Uzi, ese símbolo es idéntico al que me dijiste, diría serio viendo a su compañera. Uzi asiente para acercarse a la caja y ver con más detalle esa etiqueta. Absolute Solver, ¿qué será eso? Oye Sonic, ¿tú crees que esa cosa esté ligado con los Murderdrones y con lo que salió de J? Diría viendo a su compañero con duda. No te sé decir con claridad, puede que sí, puede que no, pero será mejor tomar foto de esto para investigar más tarde de eso, diría viendo a Tad dando a entender algo. Ada asiente y sacaría su celular para tomarle una foto a esa etiqueta. Puedes que tengas razón Sonic, diría para dejar la etiqueta, pero en eso Metal le pone una mano en su hombro y ella al voltear al ver a su amigo, vería que estaba serio, por lo que voltea a ver de reojo a Tad que estaba a su lado, el cual estaba en shock. Uzi confundida ve a la dirección que veía a sus amigos, pero al ver que era se choquea, verían una mano humana caminando como si nada, de una forma aterradora. Pero de un momento a otro esa mano toma a Tad de la pierna, para mostrar que había un extenso cable conectada a ella, para después jalar a Tad llevándoselo a la oscuridad. Pero Metal de un momento a otro tomaría el cable, y usando sus garras cortaría el cable que unía la mano, así liberando a Tad. Metal suspira aliviado, mientras que Uzi levanta el pulgar dando a entender que Metal hizo un gran trabajo. Pero en eso una pinza sale de la oscuridad golpeando a Metal y a Uzi mandándolos a estrellar a la pared. En eso la tenaza tomaría a Tad para llevárselo. Metal se recompone rápido para ver con seriedad a la dirección el cual se llevaron a su compañero. Tad. Diría serio para ir en búsqueda de su compañero, pero otra tenaza sale de la oscuridad golpeando unos contenedores. Metal los esquiva, pero el resul hizo que Metal se separara de Uzi, dejándolos en dos lados distintos del almacén.
Maldición, Uzi, ¿me escuchas? Si te escucho, no sé qué carajos acaba de pasar, pero esto es serio. Destruye estos contenedores y vayamos a buscar a Tad. Me alegro que estés bien, pero no puedo destruir esto, alertar a todos los de la colonia, y no quiero que se siembre el caos, así que haremos esto. Como estos contenedores nos bloquean el paso y están hasta el techo, buscaremos otro camino para encontrar a Tad. ¿Te quedó claro?, diría serio mientras hablaba de su lado. Está bien, Sonic, solo espero que estés bien, diría lo último mentalmente. Y así ambos se separarían, en búsqueda de otro método para llegar a donde Tad. Cambio de escena. Se vería a Uzi corriendo por un extenso pasillo, hasta que llegaría a una sala, donde se encuentra con Tad, o eso parecía. Uzi, ya era hora que llegaras, estaba muy asustado, diría nervioso. Tad, ¿no te habían secuestrado?, diría con duda viendo a su compañero. Bueno, es que la cosa que me secuestró se distrajo, y aproveché para escapar. Por cierto, ¿dónde está el erizo?, diría buscando con la mirada. Uzi estaba por responder, pero comienza a analizar más a fondo lo dicho por Tad, y se da cuenta que le dijo erizo a Sonic, y ella sabe que Tad le dice brother a Sonic, o lo llama por su nombre, y nunca erizo, por lo que llegó a la conclusión que ese no era Tad, por lo que retrocede con una mirada seria. ¿Eh? Uzi, ¿qué tienes? ¿Por qué me miras así?, diría confundido por la acción de su compañera. Uzi estaba retrocediendo, pero al ver cómo Tad intenta acercarse, le apuntaría con su arma. Aléjate, quédate atrás, diría seria. Uzi, ¿qué tienes? Si soy yo Tad, ¿acaso no le reconoces?, diría totalmente sorprendido por la acción de su compañera, mientras levantaba las manos. Ladrón estaba seria, con su arma en mano, sabía que ese Tad no era el real. Silencio, ¿quién carajos eres en realidad y dónde está Tad?, diría molesta con su dedo en el gatillo lista para disparar. Bueno, ya ni modo, diría con cara de póker. Ladrón. Al escuchar esto se confunde, pero lo que vería a continuación la choquearía. El cuerpo de Ta empieza a cambiar, un brazo explotaría, mientras que piezas metálicas aparecían en su cuerpo, su visor se apagaría mientras que de este aceite escurría, como lágrimas, y así Tad pasa de ser un dron normal a ser lo que parece ser un muerto viviente. Ladrón al ver esto se choquea, por lo que intenta disparar, pero el Tad zombie desaparece, confundiéndola, pero en eso escucha un ruido a su espalda, y al ver de reojo vería al Tad zombie, con lo que parece ser una navaja en su mano. Y de un momento a otro Tad intenta atacar a Uzi, pero Ladrón le da una patada que lo hace retroceder. Sí que nos vamos a divertir, obrerita, diría con una sonrisa maniática, mientras veía a Uzi. Ladrón se asusta, por lo que rápidamente le apuntaría con su arma, pero ve que ya no la tenía, en cambio tenía un brazo de un worker drone, el cual Uzi tira al suelo del susto, en eso Tad recoge el brazo. Ups, esto me pertenece, diría recogiendo el brazo. Uzi al ver eso decide huir del lugar, ya que no tenía con qué defenderse, además que tenía miedo de ver a ese Tad. En cambio el Tad zombie sonríe para después desaparecer, y en la oscuridad dos ojos amarillos aparecieron, el cual observaron a la dirección donde se fue Uzi, para después desaparecer en la oscuridad. Mientras tanto, con él me pica un pulmón. Este estaría corriendo por un pasillo, estaba buscando el lugar donde estaba Tad, pero en eso escucha un ruido, por lo que se detiene en seco, para ver el perímetro. En eso ve a N, el cual se asomaba en una puerta. Metal al verlo se sorprende al igual de enojarse. ¿Qué? ¿Qué haces aquí, Fred? N no respondería a lo dicho por Metal y solo le hizo una seña para que lo siguiera. Metal haría caso ya que quería saber el cómo demonios está allí. Pero al llegar a la sala donde estaba N, siente una aura tenebrosa en el lugar. N estaba en medio de la sala, el cual estaba totalmente oscura, por lo que enciende su visión nocturna, pero al ver el entorno se choquea, y era que esta sala estaba lleno de cadáveres de obreros. N, ¿pero qué carajos?, diría serio. N no responde, el dron estaba de espalda viendo a la pared, manchada de aceite. Metal ya estaba listo para atacar a N, hasta que N se daría la vuelta, y lo que vería Metal, lo sorprende, no era N, o más bien no parecía, su cara era como la de un monstruo. En eso el cuerpo de N se empieza a deformar, haciéndose más alto de lo que era, sus brazos alargándose al igual que salían garras de sus manos, ahora su apariencia, era como la de un demonio recién salido del infierno. Metal estaba sorprendido, pero no se dejaría intimidar, y se lanza al ataque dándole un golpe en el estómago, pero el golpe no le hace daño alguno al N monstruoso, hasta el mismo Metal estaba sorprendido de que su ataque no le hubiera afectado.
Pero no se queda así, y N tomaría de la cabeza a Metal para estaparlo en la pared, pero por suerte Metal era muy resistente por lo que al impactar no le afecta, y usando un spin dash se libera del agarre del N monstruoso, para luego hacerle un barrido haciendo que el monstruo cayera al suelo y así darle varios homing attacks a un 30%, así destruyendo el cuerpo de ese N. Metal estaba serio, viendo el presunto cadáver, pero en eso ve sus manos, estaban manchadas del aceite de N, y al erizo no le gustaba eso, pero algo hizo que se paralizara. Sonic, ¿qué hiciste? En eso Metal vería el cadáver ya que se había dado la vuelta para retirarse, y lo que vio lo dejó sin palabras. Era el cuerpo de Uzi, tirado en el suelo, con un gran agujero en el estómago por el presunto ataque de Metal. ¿Uzi? Diría en shock. Metal se arrodillaría, viendo a su compañera, la tomaría intentado salvarla. Resiste Uzi, no era mi intención, en eso se da cuenta que Uzi no respondía. Uzi responde, por favor Uzi, no mueras, yo no quería hacerte daño, por favor, no te vayas, diría mientras lágrimas virtuales saldrían de su visor. Uzi era una gran amiga, y una muy importante para él, pero al ver su cadáver en el suelo, y sabiendo que fuiste tú el que la mataste, haría que Metal comience a tener una crisis. Vería su mano la cual estaba llena del aceite de su amiga. Metal dejaría el cuerpo en el suelo para solo irse del lugar, ya que no sabía qué hacer. Pero, en la oscuridad, dos ojos amarillos veían lo que pasaba, para después desaparecer en la oscuridad. Después de unos minutos Metal llegaría a un almacén, pero, el erizo estaba todo traumado, matar a Uzi le afectó bastante, todo a su alrededor se oscurecía, al punto que no podía ver más nada, y solo oscuridad. Metal solo se sienta en la oscuridad ya que no se sentía como él mismo, su misión ahora era proteger a los drones y más que todo a Uzi, pero ahora falló, pero... ¿Por qué tienes esa cara, Sonic?, diría una voz conocida para Metal. Metal se da la vuelta y vería lo que parece ser una Uzi versión fantasma de color morado. ¿Uzi? Diría Metal sorprendido por verla. Pero en eso la culpa invadió a Metal, la muerte de Uzi, la supuesta cosa que salió de J, la muerte de obreros, él se echaba la culpa. ¿Qué haces aquí? Tú no deberías haber muerto, diría viendo al suelo, sin ganas de ver a lo que parece ser el espíritu de Uzi. Veo que estás pasando por un mal momento, Sonic, pero solo te diré que todo lo que está pasando no es tu culpa, no sabías lo que pasaría después de matar a J, y mi muerte, digamos que fuiste engañado. Tú no sabes nada, Uzi, yo debía protegerlos, yo tenía que protegerte, pero fallé, todo en mi vida ha sido eso, fracaso tras fracaso, no sé qué hacer con mi vida, pero desde que llegué aquí, he encontrado algo, y ese algo es... la sensación de sentirte con vida. Metal voltearía a verla sorprendido, ya que lo que dijo era correcto. Escúchame bien, chatarra andante, ¿de verdad te estás poniendo así por eso? Tú no sabías con certeza qué pasó realmente ahí dentro. No fuiste tú el causante de mi muerte, no dejes que ese suceso te haga daño. En eso Metal vería al suelo ya que cada palabra que decía su compañera era cierta, pero a la vez dudaba de sí mismo si fallaba otra vez. Sonic tomaría a Metal del rostro para que la viera. Metal al ver la cara de su compañera supo que lo que decía era en serio, por lo que se levantaría, para cambiar su actitud. Tienes razón Uzi, gracias, aunque de verdad lo siento por haberte matando, en eso se da cuenta de algo. Espera, ¿cómo me eres un fantasma si nosotros los robots no tenemos alma? Diría confundido, y asustado por eso. Pues, necesidades del guión, no vemos, diría la fantasma para desaparecer. Y al igual que el espíritu de Uzi, el espacio oscuro desaparece, volviendo el almacén donde estaba Metal al llegar, y por supuesto el erizo se queda con cara de que demonios, pero no le da importancia, pero se acuerda de algo. Demonios, si es cierto Tad, diría alterada, al recordar que su mejor amigo estaba aún secuestrado. Y así Metal se iría del lugar. Cambio de escena. Se vería a Metal corriendo por otro pasillo, hasta que escucha el ruido de Metal arrastrándose, por lo que iría al lugar, llegando a una sala donde habían varios drones muertos. Metal se pone serio por lo que vería, pero en eso sus sistemas le alertan de peligro inminente, y de la nada una pinza sale de la oscuridad y lo intentaría atacar pero el erizón metálico lo esquiva, para ver a la dirección a donde salió la pinza. Ahora sí, muéstrate lo que sea que seas, diría serio.
En eso ve como una criatura robótica con forma de 100 pies saldría de la oscuridad, pero lo que lo sorprendió es que esa cosa tenía la cabeza de J. Espera J, pero como carajos sigues viva, diría sorprendido. No, soy J. Cariño, ella no está aquí, la estamos intentando reparar, como dicta la directiva, diría la criatura. Ya veo, lo que sea que seas tú, de todos modos te destruiré ahora mismo, diría para prepararse para atacar. Pero en eso. No, tan rápido erizó, diría para sacar dos tenazas de la oscuridad, una sosteniendo a Tad, y la otra sosteniendo a alguien que Metal no creyó ver. Uzi. Diría con sus ojos virtuales abiertos como platos al ver a su compañera viva. Metal estaba acercándose a Uzi, pero la criatura le aprieta un poco el torso haciendo que Ladrón se queje, haciendo que Metal se quede en su lugar. Dime qué es lo que quieres, J. Ya, te lo dije, solo queremos reconstruir a J y matar a todo obrero que está en esta colonia, como dictó la compañía, y si no te interpones en el camino, dejaremos libres a tus amiguitos. ¿Qué dices? Diría la J viendo a Metal esperando una respuesta. ¿Con qué esa tenemos, Diría de brazos cruzados, analizando lo que dijo la J, pero Metal solo suspira para ver a J, con cara seria. Ya tengo mi respuesta, JJ, berría al erizo esperando que aceptara el trato, pero en eso, berría como Metal desaparece de su lugar. Elijo salvar a todos, aunque me cueste la vida, diría apareciendo atrás de la cabeza de la J monstruosa para darle una patada, haciendo que suelte a Tad y Uzi. Metal de un rápido movimiento, tomaría a Uzi y a Tad antes de que cayeran al suelo. Y al hacerlo revisaría a sus compañeros y vería que estaban inconsciente, pero en buen estado. Al parecer esa cosa no les hizo nada para poder usarlos de carnada y así lograr que el erizo acepte su trato. ¿Con qué esa tenemos? Diría la criatura para desaparecer en la oscuridad. Metal estaba serio viendo a su alrededor, esperando el ataque de la J, pero en eso esquiva lo que parece ser un ataque de un dron random, pero, al ver a detalle el dron vería que se trataba de un dron alterado. Metal le daría un golpe el cual destrozaría su cabeza, así derrotando a ese dron. Eso es todo, J. Creí que darías más pelea, diría Metal decepcionado de eso. Pero de la nada sería golpeado por una tenaza de J para ser sujetado por un tentáculo de esta. Bueno, esa sí no me la esperaba, diría sorprendido. Pero en eso Metal se libera fácilmente, pero sería recibido por un dron modificado el cual se le abalanza, tirándolo al suelo, para empezar a arañarlo como un animal salvaje. Pero el erizo era más resistente, por lo que sus garras no le hacían ni un rasguño, por lo que el erizo le da una patada para separarse de él, y al hacerlo se levantaría para ver al dron, pero se sorprende al ver cómo varios drones modificados aparecen. Era unos 5 drones modificados que aparecieron. Ay, por favor, diría molesto. Bueno, ¿qué más da? Yo ya me enfrenté a cosas peores, esto será pan comido, diría para ponerse en pose de combate. Y así iniciaría el mini enfriamiento. El primero en atacar sería uno de los drones modificados, pero Metal lo detiene fácilmente para arrancarle un brazo, y así luego darle una patada que lo manda a estrellar con el muro, pero no se queda así ya que otro dron ataca a Metal, pero el erizo le da un Omega Attacks que lo destruye fácilmente. Luego 2 drones aparecen para atacarlo, pero Metal detiene fácilmente sus ataques, para acercarlos, para luego darles un golpe que los destruiría a ambos. En eso el último dron modificado que quedó aprovechando que Metal estaba de espaldas le da un arañazo, pero como era de esperarse no le haría nada. En eso Metal gira su cabeza para ver al dron, y de un rápido movimiento le destruiría la cabeza. Metal vería a su alrededor buscando a J, pero esquiva un ataque sorpresa de la criatura. Y ahí estás, a ver J, ya está todo acabado, así que ríndete, diría serio. Aún no ha acabado, diría la criatura apareciendo enfrente de Metal. Te lo voy a repetir, acepta mi oferta y no le haré daño a esta dron que me acaba de encontrar, diría para mostrar a la madre de Metal, el cual tenía atrapado. Madre. Diría alterado. La criatura estaba contenta por eso, aunque no se notará, pero en eso siente una presión sofocante, que la asusta, y vería a Metal el cual estaba serio. Suéltala, diría el erizo bastante furioso. Pero en eso Ladrón por desesperación, haría una acción muy estúpida, y sería arrancar la cabeza de la madre adoptiva de Metal. El erizo al ver esto solo baja su cabeza para ver el suelo. Yo te lo advertí, diría la criatura viendo a Metal seriamente. Pero sentiría otra presión sofocante, pero esta vez mayor. Metal estaba serio, muy serio, al punto que parecía que expulsaba un aura roja por la furia.
J al ver esto intenta huir pero fue demasiado tarde, el erizo aparece atrás de ella para darle un golpe que la manda al suelo para luego ponerse encima de ella, y comenzarle a golpear fuertemente, destrozándole la cabeza de J, y sus extensiones que parecían ser cámaras. Pero no se queda ahí ya que Metal daría un salto para darle varios homing attacks, haciendo que la criatura se queje del dolor, pero J logra desviar uno de los ataques de Metal pero sacrificó una tenaza al hacerlo. Metal se estrella con un muro, pero se reincorpora rápidamente, pero se da cuenta de algo que estaba a su lado. Mientras con J, estaba por escapar, ya que sabía que si seguía allí sería sin fin, pero al darse la vuelta vería a Metal el cual la miraba seriamente, para desaparecer y aparecer encima de ella. Esto es por mi madre, diría el dron clavándole el arma de Uzi en el cuerpo y apretar el gatillo para disparar. Pero, algo más pasaría, Metal vería como el arma se torna de un color rojo, y sus sistemas le alertaría de una explosión inminente, por lo que patea a J para alejarla todo lo posible, y así activar su motor y ir al escondite donde dejo a Tad y Uzi para sacarlos del lugar, pero fue demasiado tarde, el arma explotaría, por lo que el erizo activa su campo de fuerza para proteger a sus amigos. Después de la explosión el cual se sentiría en toda la colonia, Metal desactivaría su campo de fuerza, para ver a sus amigos, los cuales estaban aún inconscientes, por lo que los recostaría en el suelo, pero en eso escucharía el ruido de algo saliendo de los escombros, y se encontraría con una cosa que parece ser una araña, que Metal tomaría, para verlo seriamente, la cosa estaba haciendo todo lo posible para liberarse de Metal, pero el erizo aumenta su agarre, y estaba por aplastarlo. Pero no podría ya que una esfera oscura envuelve a la arañaz que Metal suelta de la impresión, para después desaparecer. ¿Qué carajos fue eso?, diría confundido. En eso se escucha el ruido de una puerta abrirse, y se vería a Cam con varios de sus compañeros los cuales vinieron a ver el origen de la explosión. Era por aquí donde se escuchó la explosión, diría Khan entrando a la sala pero se sorprende al ver el desastre y más al ver a nuestro protas. Sonic, ¿qué pasó aquí?, diría confundido por el entorno y quería saber cuándo llegaron. Metal estaba por responder pero sería callado por la voz de alguien conocida. Sonic, diría feliz en ver a su hijo bien. La madre de Metal no había sido asesinada por J, solo fue una alucinación, la real estaba en su cabina, hasta que escuchó la explosión y decide acompañar al resto para saber qué pasó, y al parecer no recuerda lo que había pasado antes. Metal al ver a su madre se choquea, pero se alegra por ver que estaba bien, se iba a acercar a ellos, pero recuerdos de cómo él mató a Uzi, y cómo J mataba a su madre llegaron de golpe, haciendo que Metal se detenga en seco, los que conocían al erizo se confunden por eso, pero verían como de un momento a otro Metal desaparece de sus vistas, al parecer el erizo escapó, con el miedo de que algo malo les pase. Hermosa, ¿verdad? La voy a dejar entrar. ¡Ah! Robo Jesús, disculpa, fantasma de la fuerza industrial o lo que sea. Relájate.